Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la maestra April de este canal Comunidad Exitosa y en este video te quiero explicar quién fue Martin Luther King a propósito de que hoy estamos celebrando el día de Martin Luther King. Este contenido te puede ayudar para el examen de estudios sociales de GED, así que mira el video hasta el final. No te olvides de suscribirte, de compartir esta información con tus amigos, familiares, en tus redes sociales para que más personas obtengan conocimiento y se eduquen sobre este tema. Bueno, Martin Luther King fue un ícono de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Luchó por la justicia social a través de la protesta pacífica y dio algunos de los discursos más legendarios del siglo XX. ¿Verdad? Cuando mencionamos a Martin Luther King tenemos que asociarlo con protestas pacíficas y él vivió en la época del siglo XX, que son los años 1900, especialmente a mediados de siglo. Bueno, a mediados de la década de 1950, el Dr. King lideró el movimiento para acabar con la segregación racial y contrarrestar los prejuicios en Estados Unidos por medio de la protesta pacífica. Tengo que aclarar que segregación racial no es más que la separación de las razas. En aquel momento las personas blancas no podían mezclarse con las personas de color. Eso es segregación, separación. Gracias al liderazgo del Dr. King, el movimiento por los derechos civiles abrió las puertas de la educación y el empleo que durante mucho tiempo habían estado cerradas para la población negra o de color de los Estados Unidos. En 1983, el presidente Ronald Reagan firmó un proyecto de ley por el que se creaba un día festivo en honor al Dr. King por su compromiso con la igualdad de derechos y la justicia para todos. Celebrado por primera vez el 20 de enero de 1986, se llama Día de Martin Luther King. En enero del año 2000, el Día de Martin Luther King Jr. se celebró oficialmente en los 50 estados de todo Estados Unidos. El día celebra la fecha del nacimiento de Martin Luther King, que fue el 15 de enero de 1929, pero como sucede usualmente aquí en Estados Unidos, no se celebra ese día en específico, sino que se celebra el tercer lunes de enero. Es un holiday, es un día feriado. El señor o el doctor Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Su padre, Michael King, era pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta. Durante un viaje que hizo su padre a Alemania, él quedó tan impresionado por la historia del líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que no solo cambió su propio nombre, sino también el de su hijo Michael de 5 años. Es decir, que el padre del doctor Martin Luther King cambió su nombre a Martin Luther y su apellido era King. Se lo cambió a él y a su hijo. La brillantez de Martin Luther King se hizo notar pronto, ya que a los 15 años fue aceptado en el Morehouse College, una escuela históricamente negra de Atlanta. En el verano anterior a su último año de universidad, el Dr. King sabía que estaba destinado a continuar con la profesión familiar del trabajo pastoral y decidió entrar en el ministerio. Se licenció a los 19 años y luego se matriculó en el Seminario Teológico Crosser de Chester en Pensilvania, donde se volvió a licenciar en divinidad en 1951. También obtuvo un doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston en 1955. Es decir, que fue un hombre muy estudiado. El Dr. King se casó con Coretta Scott en el 1953 y tuvieron 4 hijos. Acá lo vemos en uno de sus discursos más famosos, que vamos a hablar sobre eso en unos instantes. ¿Cómo él se convirtió en líder? Bueno, en 1954, cuando tenía 25 años de edad, el Dr. King se convirtió en pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama. En ese entonces, una muchacha de 15 años, Claudette Colvin, se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco y eso era una violación de las leyes Jim Crow. Más adelante en otro video les explicaré cuáles fueron esas leyes Jim Crow. Pero básicamente ella tenía que ceder el asiento y no lo hizo. Por tanto fue acusada y el Dr. King participó en el comité
de la comunidad afroamericana de Birmingham, que investigó ese caso. 9 meses después a este caso ocurre otro caso muy similar, que fue el caso de Rosa Parks. Ella fue detenida por negarse a ceder su asiento en un autobús urbano en la ciudad. Estos dos incidentes condujeron al boicot a los autobuses de Montgomery, y este boicot fue dirigido por el Dr. King. Boicot significa la paralización de los autobuses en la ciudad, y ese boicot duró 385 días. El papel prominente y abierto del Dr. King en el boicot provocó numerosas amenazas contra su vida, y su casa fue atacada con explosivos. Fue detenido durante la campaña que concluyó con la sentencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el caso Browder contra Galey, en el que Colvin era demandante, que puso fin a la segregación racial en todos los autobuses públicos de Montgomery. El papel del Dr. King en el boicot a los autobuses lo convirtió en una figura nacional y en el portavoz más conocido del movimiento por los derechos civiles. Gracias a sus conexiones con los 5 grandes grupos de derechos civiles, al apoyo abrumador de la América negra o de color y al apoyo de destacados benefactores individuales, la habilidad y la eficacia del Dr. King crecieron exponencialmente. Organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los negros, la desegregación, los derechos laborales y otros derechos civiles básicos. En agosto de 1963, ante una multitud de 250,000 personas, pronunció su legendario discurso "Tengo un sueño" en las escaleras del Lincoln Memorial. Ese discurso, junto con muchos otros que pronunció Martin Luther King, ha tenido una influencia duradera en la retórica mundial. En 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo en pos de los derechos civiles y la justicia social. Él también se opuso a la guerra de Vietnam y eso se convirtió en parte importante de su imagen pública. El 4 de abril de 1967 pronunció su discurso titulado "Más allá de Vietnam" en la ciudad de Nueva York, en el que propuso el cese de los bombardeos en Vietnam. En última instancia, el Dr. King se vio impulsado a centrarse en la justicia social y económica en Estados Unidos. Había viajado a Memphis, Tennessee, a principios de abril de 1968 para ayudar a organizar una huelga de trabajadores sanitarios. Y en la noche pronunció el legendario discurso "He estado en la cima de la montaña", donde se basó en la parábola del buen samaritano de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Finalmente fue asesinado el 4 de abril de 1968 en el balcón del Motel Lorraine en Memphis por James R. Ray. Y a este señor, él era un delincuente, le dieron 99 años en prisión. Espero que este conocimiento y este contenido te haya ayudado, te haya gustado a saber un poquito más sobre la vida del Dr. Martin Luther King. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Chao.